55% de nuestra población es pobre, en el país de las vacas, en el país del trigo, en el país de la soja, en el país de vaca muerta, y no hay gas. Y empiezan a suspender en un invierno crudo el gas en industrias, inclusive aquellas que habían contratado para no tener cortes. Si esto no es lacerante, si esto no te subleva, si esto no te perturba y no te conmina, no solamente a decir, sino a hacer ahora, digo, tendríamos que salir de los diagnósticos y de la queja y empezar a hacer lo que necesita nuestro pueblo. Me llama a veces la atención ver la disociación que existe entre los padecimientos de gran parte de nuestra sociedad y las políticas del gobierno central. Lo digo porque hace muy poco, y ahora hay un principio de acuerdo en la provincia de Misiones con distintos sectores, pero cuando se entrevistaba a los protagonistas de los paros, policías, docentes, personal sanitario, enfermeras, médicos, decían, bueno, no tiene nada que ver con la política del gobierno central. Esto es la provincia de Misiones. Esa disociación entre las macropolíticas que se aplican desde Buenos Aires, con esa mirada endocéntrica, y lo que pasa en nuestras provincias, en todo nuestro territorio. Por eso digo, hay que decir ahora, y hay que decirlo cada vez más fuerte, sobre todo hoy, además, donde se está tratando la ley bases en el Senado de la Nación. Dicho esto, me alegro porque hoy 29 de mayo se celebra el Día del Folclorista, de la folclorista, él y la folclorista, en homenaje a Andrés Chazarreta, uno de nuestros grandes compositores. Bueno, y la tenemos a ella. Ella es Liliana Herrero. ¿Cómo te vas, Liliana? Bienvenida. ¿Cómo estás? Estoy bien. Siempre que vengo a conversar con vos en todos los medios en los que has estado, en los que te has tenido que ir, en este nuevo, para mí, con vos, me pone contenta, pero se puede conversar, podemos conversar seriamente, porque hay necesidad de hablar. Hay necesidad de decir, y me acabo de enterar que hoy es el Día del Folclorista, no sabía que era el Día del Folclorista, en homenaje, claro, a Andrés Chazarreta, un músico importantísimo para la historia del folclore argentino, ¿no? Sí, pensaba folclore argentino en momentos en donde parecería que las fronteras de la patria, de nuestro Estado-nación, se van disolviendo. Me parece un fenómeno mundial que está pasando, y las grandes corporaciones comienzan a tener mayor poder que los propios estados nacionales, que las propias decisiones que se deberían tomar en la patria. Y digo patria porque estamos todavía en el mes de mayo y hace muy poquito celebramos el 25, hace apenas menos de una semana. Sí. Digo, qué palabras que parecería que se empiezan a dejar de usar, ¿no? Bueno, yo lo uso cada vez con más intensidad. Cuando percibo eso que vos decís, que es que se dejan, parece que esa palabra se va abandonando y dejando de usar, que es cierto, yo la uso cada vez más. Trato de actuar de una manera contraria a la que sería, digamos, el uso cotidiano. No solo me parece que hay una disolución de la idea de patria y la idea de nación, sino que me parece que hay una condensación en Buenos Aires como el único, en la ciudad incluso de Buenos Aires, como el único lugar desde el cual se decide qué es lo que va a pasar con el resto del país. Y por momentos incluso parece que ni siquiera importara qué es lo que va a pasar. Entonces, pues a mí me alegró la sublevación, porque yo quiero hablar de sublevación en Misiones, pero no estoy de acuerdo con ese concepto. El gobierno nacional no está dando la coparticipación a las provincias. Y si no está dando la coparticipación a las provincias, los gobernadores, sean de un partido o de otro, a mí no me interesa. El presidente tiene la obligación por la Constitución Nacional de darle la coparticipación a las provincias, porque él no es dueño de lo que él llama
la Argentina. Él llama a la Argentina a la ciudad de Buenos Aires y a sus negocios en el extranjero. Eso es lo que hace. Y después está haciendo su campaña personal, que es transformarse en especie de líder mundial de la derecha. Eso es lo que está haciendo. A mí me resulta, Milei me resulta asqueante. Es decir, me resulta una persona absolutamente desagradable, me resulta una persona mentirosa. Cuando da números no se entiende nada lo que dice, entre lo sea y digamos, que es algo que usa constantemente porque ni siquiera sabe hablar. En fin, la verdad que me resulta un hombre peligroso. Es un hombre peligroso. Últimamente estoy utilizando bastante el término ominoso y fui a buscar expresamente lo que significaba ominoso, que es abominable, asqueante, esto que vos acabas de mencionar. Y siempre digo, no importa que exista un Milei, sí, obviamente importa, pero digo, es un Milei. El tema es qué ha pasado con nuestra sociedad. Hay que volver a las raíces, se ha hablado poco con nuestros hombres, con nuestras mujeres, con nuestros jóvenes. ¿Qué deudas hay para que esto que está ocurriendo, alguien que ha mentido, en realidad llegó diciendo que iba a ser lo que iba a ser? Nadie pensó que iba a ser tan brutal, nadie iba a pensar que en 7 meses de gobierno el salario iba a tener la caída que tiene, los cierres de fábricas. Pero digo, ¿qué ha pasado con nosotros, con nosotras? ¿Cómo ha calado fuerte esa cultura del sálvese quien pueda y me salvo solo y no me salvo con todos? Porque es tremendo lo que está pasando en nuestra sociedad y sin embargo todavía tiene mucho apoyo. Bueno, no sé exactamente cuál es el apoyo porque tampoco he estado mirándola, pero si vos lo decís, No, así cuando debe digo ser. mucho apoyo es que todavía hay gente que dice, la verdad me equivoqué en el voto. Siguen diciendo, hay que esperar. Hay que esperar, sí. Esa es una frase que se usa así. Es muy complejo lo que vos estás preguntando, o diciendo, o pensando. Es muy complejo. Porque no hay nunca una sola causa por la cual uno puede decir, esta es la razón por la cual tenemos a este señor presidiendo este país, en realidad. En realidad ni siquiera por eso. Y yo insisto en que no hay país para él, no hay nación, no hay patria, no hay nada. Es solo su recorrido de Olivos a la Casa Rosada 2 veces a la semana y después avión para ir al extranjero. Eso es lo que hay. Excepto lo de Córdoba, que bueno, fue algo que tenía que hacer porque era un pacto que había propuesto que fracasó. Es muy complejo, me parece a mí. Yo no sabría explicar exactamente cuál es el motivo, pero creo que son varios. Creo que no es uno solo, Creo que no hablamos lo suficiente con la gente, que la política debió tener pensado que se anidaba en las conciencias de las personas, anidaba, y en todos los pueblos ocurre, anida algo maléfico en el sentido de violento y de motosierra. Es un pensamiento la motosierra no es un simbolismo para Milei, es un objeto real con el cual piensa cortar cabezas, y eso es lo que efectivamente está Talar haciendo. desde el pie, cortar y ya cabezas. Lo veíamos sí. venir con los actos en las plazas de Mayo, después ahora, las causas son, creo que la política tiene que pensar su propia historia, tiene que pensar sus últimos tiempos, tiene que pensar, para lo cual todos estamos dispuestos a ayudar. Todos estamos dispuestos a ayudar, pues yo creo que lo que cada uno de nosotros desea y padece es que esto se termine. Y cuando decimos que esto se termine, yo coincido con vos, que esto se termine lo antes posible. No estamos diciendo que
se destituya, no, que el pueblo mismo se dé cuenta que esto no lo conduce a él a ningún destino de felicidad, a eso nos referimos, y que, bueno, los mecanismos institucionales están como para ir resolviendo que este padecimiento se termine lo antes posible. Cuando la Argentina vive, digamos, periodos tan duros, tan dolorosos, tan difíciles, eh, salen buenas canciones, salen buenos poemas, o es una época de guardarse. No, oscila. Hay momentos en que uno está con mucha garra, con mucha fuerza, con muchas ideas, digamos, eso no se termina. Pero hay veces que la tristeza y la angustia bueno, aplasta ese impulso creativo que uno habitualmente tiene, ¿no? ¿Y vos dónde te refugiás, Yo me Lili? resisto cuando me veo en un estado de mucha angustia, de mucha tristeza, me resisto a que eso me invada, me resisto a que eso me invada. Por supuesto que nosotros los músicos tenemos miles de problemas para tocar hoy día. La gente no tiene un mango para comprar una entrada, sea cara o sea barata, pero también al mismo tiempo hacemos esos conciertos y al mismo tiempo ayudamos, vamos a donde hay, porque acá hay algo que es una frase que yo creo que hay que repetir. El hambre es un crimen y en este momento en la Argentina el hambre está a todo vapor, a todo vapor. Entonces, ahí hay que estar también, porque eso también uno siente, y no es beneficencia, ¿eh? No es exclusivamente beneficencia. En eso yo recuerdo bien lo que decía Eve, que a mí Eve Bonafini, a mí me interesa siempre lo que decía Eve. No es beneficencia, sería colaborar en la construcción de algo diferente. No es solo darle la comida, no es solo conseguir que abren ese galpón donde tienen la comida, que no la abren, pese a a lo que dijo el juez, no me acuerdo cómo se llama. Casanelo. Bueno, ese señor, eso es hay, yo me resisto a que la tristeza y la angustia Invadan, se me apropien invada de de vos. tal modo que no pueda, me paralice. Me resisto a eso. A veces lo consigo y a veces no lo ¿Y consigo. dónde? Pero te quería Sí. decir una cosa. Yo, si algo tengo claro, es que esta política de la libertad avanza, esta política de viva la libertad carajo, como si ese carajo significase algo, pero significa algo, es a toda costa lo vamos a hacer, eso es lo que significa, a cualquier precio lo vamos a hacer. Bueno, esa, 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 mm, eso se tiene que terminar, eso tiene que terminarse. Entonces, la idea de la espera es una idea falsa, porque lo que hay que decir con toda claridad es que en este momento este país al que amamos está siendo vendido. Eso es lo que nosotros tenemos que decir con toda claridad. Con toda claridad, si este señor Milei sale para el sur, para encontrarse con la generala del Comando Sur de no sé qué, cerca de las Malvinas, cerca del litio, cerca del gas, cerca del agua, bueno, ya está todo hablado. Si las lanchas norteamericanas recorren el Paraná, está todo dicho. Si tenemos un portaaviones en Mar las del aguas Plata. territoriales argentinas, norteamericanas, bueno, entonces eso hay que parar la pelota y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que yo tengo que esperar de este gobierno? No, en todo caso, más que esperar, exigirle en este momento, tanto a los senadores que den de baja esta ley bases, y a la Cámara de Diputados que termine de tirar abajo el decreto de necesidad de urgencia, que le da superpoderes a este presidente para pasar por sobre nuestra forma republicana, con división de poderes, a esta justicia que mira para otro lado, todo el tiempo mira para otro lado. En todo caso, bueno, habrá que además de decir, habrá que empezar a realizar acciones
que impulsen a los sectores que no quieren dar ese cambio para que lo hagan. Sí, Luisa, yo coincido con vos. Lo que quiero decirte es que hay un deterioro de las instituciones, para mi modo, altísimo. Sí. Yo me he detenido a ver, cosa que trato de prender lo menos posible, la televisión, pero me he detenido para ver los debates en diputados y senadores, y hay algunos debates que dan vergüenza. Se han perdido las palabras, se han perdido la capacidad de fundamentación. Yo pienso en grandes hombres de las instituciones como el Congreso, no sé, un Lisandro de la Torre, por ejemplo, para decir un nombre, grandes oradores, grandes argumentos, donde hay gente que había leído, que lee, que puede explicar, que puede hablar por nosotros. Bueno, eso yo lo veo con un nivel de degradación altísima. Sinceramente veo eso, y eso se nota en los mecanismos se nota en ese sistema hasta patoteril que a veces existe en esas sesiones del Congreso. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que se disuelva el Congreso? No. Esto quiere decir, de ninguna manera. Esto quiere decir que nosotros tenemos que saber bien a quién votamos y qué exigirle a los diputados y a los senadores para que esto tenga una discusión en serio. ¿Cuánto hace que se debía haber discutido el DNU, que sigue vigente? Y sin embargo se ha suspendido ese debate, estamos con la ley base, ya no sabemos si la ley base es el DNU, no sabemos si el DNU se disolvió, no sabemos si sigue... ¿Qué es esto? Sí. ¿Qué es esto? ¿Quién le explica a la gente esto? ¿Qué vamos a pretender? ¿Que lo explique Milei? No, porque Milei miente, básicamente. Entonces, pero eso a mí me irrita profundamente. Eso sí me da una profunda tristeza. Eso sí me da una profunda tristeza. Así como, es decir, tanta tristeza como ver una mujer como Petovelo, no sé cómo se llama, porque son todos sujetos que uno no sabe de dónde salieron, y qué historia tiene la política argentina. Pero la política es muy interesante. La política es un lugar de debate, es un lugar de creación, es un lugar de invención, es un lugar de transformación. ¿Estos qué son? ¿Qué son? ¿De dónde salieron estos tipos y estas mujeres? Esa Petovelo se llama... Petovelo. Con miles de personas en la cola, diciéndole, vuelvan mañana cada uno con su documento y les voy a dar... Pero vos te das cuenta lo que es eso. No, es como para ir e insultarla y bueno, Bullrich, todas amenazas de violencia, todos ejercicios de violencia sobre las personas, sobre las instituciones, sobre la vida de nuestro pueblo, sobre la soberanía. Esto es muy grave, es muy grave. Entonces, ojo con la palabra esperar, ojo con la palabra de que esto que pasa en Misiones le corresponde a la provincia exclusivamente. Eso no es así. La patria es federal. No, es federal. Claro. Pero ¿por qué por qué cometemos este error de creer que la patria es la ciudad de Buenos Aires? Ni siquiera la provincia. Por eso te preguntaba, bueno, veo que estás tan aguerrida como siempre, en el mejor de los sentidos, con las palabras justas y planteando. Yo te decía, ¿dónde te refugias? La mencionaste a Eve de Bonafini, te refugias en el recuerdo de Eve y de tantas madres y abuelas que cuando, digamos, parecía todo perdido, sin embargo, siguieron adelante. Sí. En el recuerdo de Horacio, qué necesario sería ahora, y no se extrañan voces como las de Horacio, realmente. Muchísimo. Sí. Muchísimo. Sí. Horacio hubiera escrito Hablamos sin parar, de Horacio González. sin parar, y hubiera inventado cosas, digamos. Por momentos pienso eso y por momentos estoy tan agobiada con lo que pasa
que pienso, menos mal que Horacio no ve esto, pero no, debo rechazar ese pensamiento en mí. Debo rechazar ese pensamiento en mí, porque él estaría bajo el amparo de esa frase que él, entre las tantas que dijo, o hay una maravillosa que dice, toda sublevación comienza con la imaginación. Eso lo dijo Horacio, entre tantas frases que dijo. Bueno, yo también creo que hay que sublevarse contra esto. Y que para sublevarse hay que pensar con imaginación, con creatividad y con voluntad de transformación. Para eso todos debemos discutir entre todos qué es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que yo creo. Lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que inventar, lo que tenemos que pensar, lo que tenemos que escribir, lo que tenemos que cantar. Porque este es un momento testimonial. Hoy yo nunca me subí a un escenario con impunidad. Siempre pensé un territorio, siempre estoy pensando un territorio. Bueno, pues hoy es más fuerte en mí, porque hay canciones que yo no cantaba y que estoy cantando porque sé que es un momento testimonial. Testimonial y de resistencia. Y Lili, de resistencia, sí. Y de insistencia. Y de insistencia. Bueno, contanos proyectos que estás escribiendo, estás programando un nuevo trabajo. Alguna vez escribo, estoy... algunas cosas las mando a algún diario para que la publiquen y la publican, sobre todo Página 12, que yo lo mando y lo publican. No todo lo que escribo lo mando para publicar, muchas veces lo comparto con amigos, voy a muchas reuniones, voy a la Carcova, voy a la provincia, voy a distintos lugares, digamos, en donde están construyendo una trama y un tejido, digamos, de resistencia que me resulta interesante, voy a las marchas, y a veces me desilusiono también. Por ejemplo, yo fui con mucho entusiasmo a la marcha de las universidades. Bueno, la Universidad Argentina, para cuando hablamos de la universidad, hablemos en plural. Si no hablamos en plural, estamos hablando solamente de una universidad. Y otra vez remitimos a Buenos Aires y al centralismo. ¿Qué te parece? Me parece un acto deleznable ese. Deleznable. En este país hay 60 universidades. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Y no podemos, no es porque entonces estamos como los de Misiones. Entonces, no, es un problema de las provincias. No, es un problema de la UBA. No es un problema de la UBA. Las voces se escucharon y se corrigió, pero intentó pasar una de las tantas inequidades y canalladas que suelen ocurrir. No, tenemos que pensar, hay que barajar y dar de nuevo, Luisa. Hay que barajar y dar de nuevo. Hay que tirar las cartas de nuevo. Pero con memoria, con un pensamiento territorial, con el peso y la alegría de la memoria transformadora en nuestro país. Dentro de poco se van a cumplir un aniversario del Cordobazo. ¿A vos te parece que nosotros tenemos que festejar el 25 de mayo con Milei en el Cabildo? Pensemos en Tosco, pensemos en el Cordobazo, pensemos en la reforma universitaria. Es una locura. Bueno, sí. En cada provincia hay una historia bellísima. La Argentina tiene un arcón de piedras preciosas, de historias maravillosas en su cultura, en su arte, en sus luchas, en sus resistencias. Bueno, no nos olvidemos de eso. Pero yo quiero una sola cosa también señalar. A mí no me gusta que yo quiero distinguir, una cosa es el arte y otra cosa es la cultura. Sí. Horacio decía otra frase que yo voy a repetir acá y que la ha citado no hace mucho en un texto en el diario María Moreno, gran amiga y gran escritora.
Argentina. Bueno, Horacio dijo una vez, la cultura es la estructura secreta de todo lo que hace un pueblo, incluso en su actividad económica. Eso es la cultura. Desde la comida que comes, desde cómo se hace la humita en chala, desde cómo se hace un tejido, sí, de cómo hablas, de cómo la tonadita que tenés, eso es la cultura. Eso abarca a toda la población, a toda la Argentina con toda su multiplicidad y diferencia. Y otra cosa es el arte, que tiene, digamos, un pensamiento que tiene que tener, para mí, sí, un anclaje en este territorio, en su historia, y de ahí, bueno, uno va creando e inventando y lo ofrece al público. Eso sí. Pero cuando hablamos de cultura, hablemos de todo, de la totalidad, del modo de vivir de un pueblo. Bueno, ella es Liliana Herrero, da para un programa entero, que no podemos... pero volverás, Lili, no estás tan lejos, volverás. No, yo no estoy lejos y además no sabía que estabas acá y me alegró que me llamaras. Siempre... Yo quiero venir, Luisa, sí, bueno. Yo tengo cosas para decir, vos me estimulás también a pensar cosas con tus preguntas, siempre ha sido así y además porque es un momento de estar juntos. Es Liliana Herrero, gran, argentina. Ay, gran patriota. Gracias, Liliana. Me gusta mucho. Gracias. Argentina. Los sueños que nos perdimos, el canto como bandera.